Todas las actividades laborales en la actualidad están mediadas por la tecnología, mediados por la inteligencia artificial y mediados por herramientas como Excel, Canva, herramientas como Word. Un cordial saludo, mi nombre es Julián David Ricurrego y hoy vamos a hablar de una herramienta maravillosa para que te vaya excelente en tu entrevista de trabajo. Hoy en esta herramienta psicológica que tiene como objetivo que empoderes más el líder que hay en ti, que aumentes tus competencias laborales si en este momento te encuentras laborando o si te vas a presentar a una nueva propuesta de trabajo. ¿De qué hablamos? De Excel. Excel es una herramienta que sí o sí debemos aprender a manejar y a gestionar. Como propuesta, quiero que te eduques técnicamente, entres y desarrolles un curso, si estás empezando nivel básico, si ya tienes nivel básico, nivel intermedio, hasta llegar a nivel avanzado. Siempre va a ser beneficioso en tu proceso de liderazgo que domines esta herramienta. Hoy voy a compartir contigo y con un invitado especial 10 puntos claves a la hora de una entrevista laboral. Recomendación: pasa a la acción, no te quedes solo viendo el video, pasa a la acción. Por último, te invito a que te suscribas al canal y a que compartas esta información que va a ser muy beneficiosa para cualquier persona y así nos ayudas a crecer en nuestra comunidad. Muy bien, comencemos. Vamos a la tabla de Excel y vamos a empezar con el tip número 1 que se refiere a gráficas y tablas. ¿De acuerdo? Un problema que pudiera aparecerles en una prueba de trabajo, que podría ser este sería el planteamiento. De esta información, esto es una base de datos pequeñísima, coloque la información en un cuadro con bordes, colores y filtros y luego genere una gráfica. Repito, coloque la información en un cuadro con bordes, colores y filtros y luego genere una gráfica. Algunas personas me dicen, miren, eso yo me tardo unos 5 minutos. Otros me dicen 10, 15, 30 minutos. Hay personas que me han dicho que se tardan hasta 2 días. Miren, les voy a enseñar cómo se hace esto rápido y funcional. Me paro sobre la información. Si estoy por fuera no hace nada el sistema. Tengo que estar dentro de la información. Estando ahí, le digo control T, me abre un cuadro de diálogo de creación de tabla, me muestra el rango de información, me lo señala aquí, simplemente le digo aceptar. Y aquí está mi cuadro con bordes, colores y filtros. Ya está, rápido. Luego, para la gráfica, simplemente le digo Alt F1 y el sistema me genera la gráfica. Si yo quiero cambiarla de colores o de formas o de estilos, no hay ningún problema. Noten que esto que se hace acá, bueno, se conoce como reporte básico para empezar, lo que está en cuadros con bordes, colores y filtros y la gráfica, es un reporte básico y es un tema de saber o no saber, o sea, no es de 5, ni de 10, ni de 15, es de segundos, de 10, máximo 15 segundos. Así se maneja un reporte básico al momento de una presentación y sobre todo en una entrevista de trabajo. Aquí es donde se empieza a manifestar el dominio del tema de un candidato. Muy bien, ya está. Segundo tip, mayúsculas y minúsculas. Miren, aquí traigo otra base de datos. Es muy común, por ejemplo, que en una base de datos como esta, donde los nombres de estos empleados aparecen en minúscula y se requieran en mayúscula por alguna razón. Cuando son bases de datos pequeñas, pues a lo mejor pudiéramos transcribir y hacerlo rápido. Pero cuando estamos hablando de bases de datos como esta, por ejemplo, que tienen 4.836 registros, pues yo creo que el uso de la tecnología sí conviene. Aquí nos vamos a tardar mucho. ¿Cómo lo hago? Por favor, de todas las abreviaturas de teclado que yo mencioné en el video, tomen nota, grábenselas. Son muy importantes y es donde se ve el dominio del tema del candidato. Me paro en la columna siguiente, le digo control espacio para seleccionar la columna. Control espacio para seleccionar la columna. Shift espacio para seleccionar la fila. Ahí está. Control espacio para seleccionar la columna. Control más para insertar columnas en blanco. Y ya está. Luego, para convertir los textos de minúscula a mayúscula, simplemente voy a utilizar la fórmula igual mayúscula. Eso es todo. No hay más. Abro paréntesis. Selecciono el texto que quiero convertir a mayúscula, cierro y ahí tengo el primer registro de mayúsculas. Así de simple. Luego, para convertir los demás, no me pongo a arrastrarlos. Mire, si yo me pongo a arrastrar 4.000 registros, voy a perder mucho tiempo. Me paro sobre el cuadrito, le digo doble clic y listo. 4.600 registros convertidos a mayúsculas con un margen de error del 0%. Así de simple. Vuelvo y repito. Es saber o no saber. No es buscarle, como tratar de adivinar. Así, rápido. Luego, minúsculas. Mira, es muy común que en una auditoría, el auditor exija que los nombres estén ubicados a nombres propios, es decir, que la primera sea mayúscula y la siguiente sean minúsculas. Eso es muy común y es un tema pues que mucha gente se queda atascada. Vuelvo y repito la operación, me paro en la columna que le sigue, control espacio para seleccionar, luego le digo control más para insertar una columna. Aquí estoy, voy a utilizar simplemente la fórmula non propio, eso es todo. Esa es la fórmula, non propio. Y ahí está, abro paréntesis, tomo el texto, cualquiera de los dos puedo tomar y me lo convierte a nombres propios. Ya tengo el primer registro, con los demás le doy doble clic y aquí 4.600 registros a nombres propios con un margen de error del 0%. Ya está. Ahora, ¿cuál es el siguiente tip? El siguiente tip vendría siendo texto en columnas. ¿Qué significa esto? Es tomar la información, por ejemplo, la que está contenida en esta columna y desglosarla nombre por nombre y apellido por apellido. Tan sencillo como eso. Entonces,
Antes de hacerlo, fíjense por favor que cuando yo me paro en esta información, miren el valor de la barra. Si yo me desplazo por las celdas, miren el valor de la barra. Significa que todo esto está formulado. Significa que todo esto depende de esta información y esta información a su vez depende de esta. O sea que si se llegara a presentar un error, Dios mío no lo permita, por favor, ¡pum! Esto puede pasar. ¿De acuerdo? Para que esto no se presente, vamos a corregirlo. Miren, me paro sobre la información, le digo Shift, Control, flecha abajo para seleccionar todo. Ahí lo seleccioné. Luego le digo el tradicional Control C, lo vamos a copiar y pegar a valores. Es todo, pero no lo haga con el clic del lado derecho del mouse. Dígale Control C y luego dígale Control Alt V. Ahí está. Aquí me va a abrir un cuadro de diálogo que dice pegado especial. Lo único que tengo que hacer es pegarlo a valores, le doy a aceptar y listos. Ya lo pegué a valores. Si me desplazo por estas celdas, por favor miren el valor de la barra. Quiere decir que si se llegara a presentar el error por acá, ya no hay problema, la información está asegurada. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a trabajar con texto en columnas. Entonces voy a acercarme por acá, lo voy a dejar ahí. Y aquí voy a seleccionar esta columna y le voy a insertar 3 columnas en blanco, 3 veces control más. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque aquí voy a dejar el nombre de Alejandra Alma Leiva Ávila. Así lo voy a hacer. Tal cual. Selecciono esta información nuevamente, Shift, Control, flecha abajo, la seleccioné y vengo aquí. Aquí me aparece en datos. Y aquí me aparece un comando que dice texto en columnas. Ahí está. Le doy clic y me abre un cuadro de diálogo que dice asistente para conversión a texto en columnas en 3 pasos. Fíjense que aquí me aparece un preview de la información. Si yo no hubiera vuelto esto a valores, aquí me aparece son las fórmulas. Y las fórmulas no es lo que quiero desglosar. Aquí le digo siguiente. Aquí el sistema me pregunta qué es lo que separa sus palabras. Aquí el sistema automáticamente detecta que es un espacio, pero pudo haber sido una coma o un punto y coma. Fíjese, así me va a quedar la información. Este es un preview de cómo me va a quedar. Luego le digo siguiente, luego le doy finalizar. Y miren, aquí desglosé 4.600 registros en segundos. Es saber o no saber. ¿De acuerdo? Tip número 4 es el buscar B. Miren, muchas personas, yo he visto tutoriales donde dicen no usen el comando buscar B. Miren, con que usted conozca las fortalezas y las ventajas del comando, yo pienso que puede ser muy útil. Por supuesto, hay momentos en que no va a servir, me queda claro. Miren, el buscar B lo voy a utilizar en este ejemplo. Vamos a suponer, vean, esta primera base de datos que estaba trabajando acá corresponde, a ver, voy a estas columnas que acabo de generar acá, las voy a eliminar con control menos y ya está. Aquí me aparecen los empleados y me aparece con su salario. ¿De acuerdo? Aquí tengo una base de datos de 4.836 empleados y esta otra base de datos que le corresponde a la misma empresa nada más tiene una sección de empleados, 805 empleados, no los tiene todos. Y yo necesito, aquí tengo el código del empleado según su sistema de gestión, el nombre del empleado, la fecha de ingreso, la sucursal donde está ubicado y el nombre de su jefe directo. Necesito colocarle aquí el salario. Aquí tengo que ponerle el salario. Voy a utilizar la fórmula buscar B. Entonces aquí le digo buscar B. A ver, me quedó mal. Buscar B. ¿Listo? Abro paréntesis. El sistema de manera intuitiva empieza a indicarme cuál es el orden de las variables que yo necesito para completar esta fórmula. Y la primera variable que me está pidiendo aquí es valor buscado, es decir, esta. Ese es el punto de referencia sobre el cual yo voy a extraer la información de otra base y la voy a colocar aquí. ¿De acuerdo? Luego le doy coma o un punto y coma dependiendo de la configuración regional o de la versión de Excel que estén utilizando. Y la siguiente variable me dice matriz tabla. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que seleccionar el rango de datos de donde se va a extraer la información. Pero ojo, aquí viene la primera debilidad del buscar B. Tengo que venir a la hoja de salarios y la primera columna del rango que yo voy a seleccionar debe corresponder en este caso al nombre del empleado, es decir, el valor buscado. Esa es la condición de buscar B. El valor buscado debe estar en la columna número 1 del rango de selección. Si no lo hago así, la fórmula no funciona para nada, no funciona. ¿De acuerdo? Eso es obligatorio hacerlo así. De esta manera voy a seleccionar este rango, un clic a la derecha, Shift, Control, flecha abajo, y ahí está el rango completo. Luego le doy coma, mire, aquí me la está completando. ¿De acuerdo? Luego el sistema me indica cuál es el indicador de columnas. Entonces fíjese que cuando yo seleccioné este rango agarré nada más 2 columnas. Y la columna número 2 corresponde al dato que voy a colocar en la otra base, es decir, los salarios. Aquí tengo que decirle columna número 2. Si mi rango fuera más amplio, pues yo tendría que buscar sobre qué columna y el orden en qué columna está la información que yo quiero. Si fuera 3, 4 o 5, tengo que colocarlo. En este caso es 2. Luego el sistema me pide rango. Este rango que está entre corchetes es como algo así como la función sí. O es verdadero o es falso. Cuando es verdadero significa que estoy solicitando datos aproximados y cuando es falso significa que estoy solicitando datos exactos. Aquí tengo que decirle falso. Estoy hablando de salarios, no me puedo equivocar. Entonces, con la palabra falso yo le estoy diciendo al sistema tráigame valores exactos y aquí está. ¿De acuerdo? Ya tengo el salario del primer empleado. ¿Qué tengo que hacer con los demás? Mire, doble clic. Si se dan cuenta, esto es saber o no saber. No es ponerme a buscar y traer y a uno ya me quedo sin el trabajo, vamos. Ahí está. Muy bien. Siguiente tip, remover datos duplicados. Aquí lo voy a colocar para que se vea remover datos duplicados. Aquí hay un tema, o es una recomendación que yo les hago. Vamos a suponer, por ejemplo, esta columna. Esta es la columna de códigos de empleado. Y en esa columna yo voy a remover
los valores duplicados, pero en primera instancia, o recomendación, pues recomendación, primero identifique cuáles son los rubros que están repetidos y luego quítelos. ¿Cómo los identifico? Lo voy a hacer primero a través del formato condicional, que vendría siendo nuestro sexto tip. Selecciono la información, vengo aquí a inicio, y en inicio me aparece formato condicional, aquí le doy clic, me aparece un comando que dice reglas para resaltar celdas, luego yo me empiezo a desplazar por acá y aquí me aparece valores duplicados. Aquí hay otras funciones con las que podrían practicar y divertirse muchísimo. Aquí para el ejemplo voy a tomar valores duplicados y aquí al sistema simplemente le voy a decir que todo lo que me aparezca duplicado, señálemelo con un fondo rojo, relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Aquí le doy aceptar y fíjense, aquí me empiezan a aparecer valores duplicados. Esos son los valores duplicados, este sería el formato condicional. ¿De acuerdo? Ahora, volviendo al tip número 5, remover valores duplicados. Entonces vuelvo y lo hago, miren, simplemente vengo aquí a datos, aquí en datos, y aquí le digo quitar valores duplicados. Primero tengo que agarrar la selección, claro. Entonces aquí selecciono esta columna, le digo quitar datos duplicados. Aquí el sistema me pregunta si yo quiero ampliar la selección o continuar en la misma selección. Ampliarlo sería buscar más duplicados por acá y quitarlos. Nada más lo voy a hacer con código, entonces aquí le digo continuar con la actual selección y quitar duplicados. Aquí le digo aceptar y fíjense, aquí el sistema se organiza por sí solo y miren, se remueve. O sea que tengo que acomodarlo. ¿Qué significa? Miren, todos los valores duplicados que el sistema encontró, los elimina de la lista y los coloca aquí abajo, sus filas correspondientes. Ahí están los valores duplicados removidos de la lista. ¿De acuerdo? Y acá lo que tengo que hacer, mucho cuidado con esto, porque aquí sí podría generar un error grande. Selecciono esta información, me paro ahí, Shift, Control, flecha abajo, y simplemente muevo la listica hacia abajo, que vendría siendo acá. Ahí la muevo y ahí queda. Y ya está. Muy bien, vamos con el tip número 7, que vendrían siendo filtros u organización de datos. La utilización de filtros resulta ser muy útil en este caso. Por ejemplo, si yo quisiera, a través de esta base de datos, yo quiero saber quién es el que más gana. Entonces, con que yo me pare sobre la información y venga y aplique los filtros, ya puedo obtener ese dato. Si yo le pico aquí en este icono que dice de la Z a la A, o como aparece ahí en el aviso, de mayor a menor, yo le pico y el sistema se organiza de mayor a menor. Aquí tengo que el que más gana es este personaje, según esta base de datos de recursos humanos. Ahora, si yo quisiera saber, voy a organizarlo por jefe directo y una vez lo tenga por jefe directo, quiero saber de cada uno de ellos cuál es el empleado que más gana. Está muy bueno. Me paro sobre la información, vengo y le digo ordenar aquí en el comando. Aquí me abre un cuadro de diálogo, entonces fíjese. Primero, aquí en el primer nivel, voy a colocar el jefe directo. Ahí está el jefe directo y voy a decirle que me lo organice de la A a la Z. Eso es lo primero que va a hacer. Luego le agrego otro filtro. Y aquí está o sea, hay un filtro que prevalece sobre el otro, hay que tenerlo claro. Luego a continuación quiero que me filtre el salario. Y el salario es un tema de valores y quiero que me lo organice de mayor a menor. Ahí está. Entonces fíjese, cuando yo le voy a aceptar, entonces mire, primero me lo organizo por Carlos Prieto, del que más gana al que menos gana. Luego si yo sigo bajando, aquí me aparece el siguiente que sería Juan Sánchez, el otro jefe directo, y sus empleados del que más gana al que menos gana. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Así se utilizan los filtros. Muy bien, vamos a tablas dinámicas. Miren, esto es una pregunta segurísima. En mi opinión va a ser segura, más que segura. Un candidato que no maneje tablas dinámicas, para mí está perdido. Con seguridad. Para mí está perdido. Miren, aquí tengo otra base de datos. Esta base de datos le corresponde a un negocio como si fuera un almacén de grandes superficies. Walmart, La Comer, Almacenes Éxito, el de Uno, cualquiera de ellos. Y cada fila que aparece aquí representa la venta de un producto y las características de esa venta. ¿De acuerdo? Cada característica viene enunciada aquí en los encabezados. Entonces vamos a ver, fecha de facturación, el año en que se facturó, el mes, el día de la semana. Este es un dato muy relevante para ellos. Código del producto, nombre del cliente, fecha de nacimiento del cliente, la edad que no la tenemos, pero no es relevante en este instante. Sexo del cliente, sucursal donde se vendió el producto, nombre del vendedor, qué producto fue, en qué cantidad y cuánto costó. Esa es mi base de datos. Esto es una base de datos únicamente para aprender. O sea, no se asusten por los precios, es únicamente una base de datos para aprender. Entonces, usualmente la tabla dinámica se utiliza para generar reportes inmediatos. Esto es una base de datos que tiene 9.949 registros. Y suponga que a usted le dicen, por favor, genéreme un reporte de ventas por vendedor de esa base de datos. Aquí tenemos el valor de las ventas y tenemos los nombres de los vendedores. Podemos generar un reporte de ventas por vendedor. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Miren, dos criterios para construir una tabla dinámica. Primer criterio, los encabezados de la base de datos deben estar completos, siempre. Si los encabezados no están completos, el sistema no va a generar una tabla dinámica. Y si la genera, seguramente va a tener errores. Entonces, asegúrense de tener siempre los encabezados completos. Dos, la base de datos debe estar organizada. ¿A qué me refiero con esto? Si yo estoy revisando aquí la columna de mes, aquí me tiene que aparecer solo meses. No me pueden aparecer ni nombres de empleados, ni precios, ni sucursales, ni nada que no corresponda a lo que diga el encabezado. Y así en todas las columnas. Entonces vamos a comenzar. Vamos a darle insertar. Luego le vamos a decir tabla dinámica. El sistema me abre un cuadro de diálogo que dice creación de tabla dinámica. Aquí el sistema de manera automática está seleccionando el rango de información. Y aquí abajo el sistema me pregunta que si yo quiero que la tabla dinámica me aparezca en una hoja nueva o en una hoja ya existente. Yo de recomendación les diría, háganlo en una hoja nueva, al menos mientras agarran práctica. Y aquí está, miren, en una hoja nueva está mi tabla dinámica. Voy a ampliar esto aquí para que se vea mejor.
Esta es la tabla dinámica. Algunas personas se confunden cuando ven esta manera de tabla dinámica que está aquí. Entonces yo les recomiendo, vienen aquí a tabla dinámica, aquí le dicen opciones y aquí en mostrar le van a colocar diseño de tabla dinámica clásica. Esto va a permitirlo verlo con más claridad. Es lo mismo. Aquí es simplemente cuestión de interpretación a cada quien. Aquí está mi tabla dinámica, aquí está mi cuadro de ayuda. Fíjense que aquí están los encabezados de la base de datos. Aquí están. ¿De acuerdo? Y aquí abajo, no me permite bajarlo, están mis campos dinámicos. Esos campos dinámicos se organizan así: filtros, filas, columnas, valores. Filtros, filas, columnas, valores. Cuando yo tomo uno de estos rubros y lo arrastro a alguno de esos campos, esa información se va a reflejar aquí en la tabla dinámica así: filtros, filas, columnas, valores. Tal cual. Ahora, recordemos que lo que nos están pidiendo, o el reporte que nos están pidiendo, es reporte de ventas por vendedor. Entonces, siempre que le pidan un reporte o una tabla dinámica, trate de comenzar por estos dos campos dinámicos. Mire, aquí en valores, por lo general, todo lo que corresponde a cifras, a cantidades, a volúmenes, a conteos, viene a valores. Entonces, aquí trae sus ventas, las trae a valores y aquí me aparece el total de las ventas. Ahí está. Luego va usted a buscar vendedor, mírelo, aquí está. El vendedor me lo traigo a filas. Aquí está el vendedor. Mira, aquí tengo un reporte de ventas por vendedor. Ahora, una cosa súper importante, esto va a dejar ver el dominio de ustedes sobre el sistema. Aquí me está mostrando unos números, pero yo no sé si esos son cifras, o son números de parte, o son números de teléfono, o de referencia, o qué es eso. Fácil, señores, miren. Control espacio para seleccionar la columna. Luego le digo control 1 para ir al formato de celdas. Esto es lo más básico de Excel, lo más básico. Aquí yo vengo y selecciono moneda. La quiero sin decimales, con signo de pesos y puntuación de miles. Listo. Ah, son cifras. ¿Sí notan qué importante es darle un formato a todo lo que estemos manejando? Esto sería una tabla dinámica. Usualmente el reporte que les pidan, en la expresión de lo que les digan, está la respuesta. Reporte de ventas por vendedor. Ahí están los dos rubros que tengo que analizar. Y para esto se utiliza una tabla dinámica. Muy bien. Ahora, vamos a hablar del noveno tip, los porcentajes. Mire, para hacer los porcentajes, si ustedes se dan cuenta, voy a pararme aquí y aquí voy a darle datos y voy a organizar esto. Voy a utilizar los filtros como ya lo hicimos. Aquí yo le voy a decir, organícemelo de mayor a menor. Entonces, mire, simplemente me paro aquí en las cifras y aquí le digo de mayor a menor. Y aquí me lo organizo de mayor a menor. ¿De acuerdo? Ahora, en este ejemplo en particular, para no generar confusiones, voy a tomar los datos, los voy a seleccionar, le voy a dar control C para copiar y los voy a pegar aquí al ladito. Tal cual. Entonces, fíjense, cuando yo estoy trabajando en la tabla dinámica me aparece el cuadro de ayuda. Cuando me salgo de la tabla dinámica ya estoy trabajando en un libro normal. En un libro normal. Ahora, miren, aquí yo tengo esta información, voy a hacerle una sumatoria acá. Aquí le digo sumatoria, sumar y listos. Aquí está la sumatoria. Voy a colocar una linecita aquí como para distinguir. Miren, aquí la tengo, ya está. Yo quiero establecer el porcentaje de venta que le corresponde a cada vendedor con respecto al total. Eso es muy sencillo. ¿Cómo hago eso? Miren, simplemente aquí en la columna al lado le voy a decir, construye una fórmula en donde tomo el valor de las ventas de cada uno y lo divido por el valor total. Ahí está el valor total y aquí ya me dice, el sistema me está indicando que es el 17.62%. Como no lo veo a través de un formato, selecciono la columna con control espacio, luego voy a control 1 y aquí yo le digo porcentaje. Lo voy a dejar con estos dos decimales y ahí está. Las ventas de Margarita Ortiz corresponden al 17% del total de las ventas. Muy bien. Así se manejan los porcentajes. Manejen el formato y inicien desde los decimales. Primero calculen el porcentaje a punta de decimales y luego cambien el formato. Si lo hacen al contrario, se van a enredar. Háganlo en este orden. Ahora, vamos a hablar aquí de las referencias absolutas. Este sería nuestro 10º tip. Aquí están las referencias absolutas. ¿Cómo se manejan esto? Cualquier usuario diría, bueno, ya tengo el primer porcentaje, pues simplemente voy a jalar la información y ya tengo el porcentaje de los demás. Error. ¿Qué pasó aquí? Vamos a ver qué fue lo que pasó aquí. Fíjense, cuando yo me paro sobre esta celda y veo la fórmula que construí, miren cómo se comportan estos dos campos cuando me desplazo sobre estas celdas. Miren, los dos campos están cambiando, los dos. ¿Qué significa? Cuando yo construí esta fórmula y jalé la fórmula hacia abajo, en este caso en particular estoy jalando esta información y estoy jalando esta información, pero si se dan cuenta, aquí no hay nada. Entonces es como si yo le dijera al sistema, cualquier cifra dividido 0, pues genera un error. Ningún número se puede dividir por 0. No funciona así. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Aplicar una referencia absoluta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuando yo construya esta fórmula, yo necesito que esta celda se quede fija, no se mueva. Eso es una referencia absoluta. ¿Cómo lo hago? Simplemente le digo F4. Función 4 le digo. Entonces fíjense, me aparece como un signo de pesos anclando la columna y un signo de pesos anclando la fila. Algunas personas vienen y lo hacen manualmente, colocan el signo de pesos aquí y el signo de pesos acá. Háganlo a través del teclado con F4. Y ya está. Una vez con la fórmula ya construida como debe ser, ahora sí, yo puedo jalar mi información y fíjese cómo ya las fórmulas, o cómo ya la información me aparece como es. ¿Por qué funciona así? Porque apliqué una referencia absoluta. Fíjense, si yo me desplazo sobre estas celdas, miren el valor de la barra. Aquí van a ver que solo un campo está cambiando, el otro está fijo. Eso se llama referencia absoluta. Y esto es muy necesario en muchos casos. Puede ser una pregunta en una entrevista de trabajo. Y aquí es donde se ve el dominio del tema.
Pues muy bien, aquí están los 10 tips Excel para una entrevista de trabajo. Sugiero que los practiquen mucho, equivóquense, pregunten si no saben, aprendan. El día que les hagan una entrevista de trabajo y ustedes resuelvan esto con seguridad les va a abrir muchas puertas. Ya no va solo a depender de personalidad o de química con el entrevistador, depende de sus habilidades. No se necesita ser un experto en Excel para manejar esto, y esto podría ayudarles mucho en una entrevista de trabajo. Muy bien, entonces, pues aquí concluimos.